Amigos, buenos días. Nuevamente soy Sergio Rocha con un reporte sobre la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC. En especial, pocas veces tenemos la oportunidad de ver una convergencia de señales como esta. Eh, Veníamos hablando desde el día de ayer que el IPC tenía, perdón, desde el día de antier, que el IPC tenía posibilidades de rebotar en esta línea de tendencia que teníamos marcada por estos puntos, pero que sin embargo no habíamos visto que esto sucediera porque, me voy a acercar un poco, había penetrado con esta vela roja, había penetrado con esta vela roja la línea de tendencia que veníamos viendo desde hace un par de años. Entonces nosotros en ese día, cuando nosotros empezamos a hacer los reportes sobre esto, o empezamos a anunciar la situación del toque de esta línea de tendencia, que se está convirtiendo como una especie de soporte, nosotros decíamos que la retracción del precio eh, dado por estas dos velas de acá, daba como consecuencia el hecho de que pensáramos que ya los vendedores en el mercado estaban empezando a tener sus dudas sobre las posibilidades de que el precio llegara más abajo, y habíamos mencionado el punto mínimo de este hammer que apareció aquí, que fue el que provocó el alza de precios hasta estos niveles. Pues habíamos dicho que este sería un muy buen nivel de soporte para este movimiento, que está un poquito abajo de las 28.000 unidades. Entonces, nosotros empezamos a decir que la actividad de los compradores podría intensificarse. Sin embargo, empezamos a verlo un poquito desdeñable esta idea a la hora de que se penetra con fuerza una línea de tendencia con esta magnitud. Sin embargo, existe otra señal de compra. Nosotros decíamos en el reporte anterior, que lo puedes ver aquí mismo en esta serie, que si el precio lograra colocarse cerrando arriba de este precio, podrías estar haciendo ya compras con cierta tranquilidad, igual nuevamente manteniendo como paro de pérdida, es por lo menos, dado las circunstancias de hoy, este soporte de acá, perdón, que es con el low de la vela bajista que rompió la línea de tendencia. ¿Qué sucedió? Bueno, nosotros normalmente esperamos una alza de precios después de que se da un movimiento con fuerza hacia abajo. Lo mismo sucede al contrario. Es simplemente la utilidad que se banquea de los que tenían pensado hacer una operación muy corta, y el puro movimiento de ese día hace suficiente razón para ya banquear una utilidad obtenida. Entonces, nosotros estábamos esperando de que después de esta baja el precio tendiera a regresar por lo menos el 50% de esta vela, y decíamos que se podría estar colocando por ahí de las 28.400 unidades por lo menos, y que si todo iba mejor, bueno, pues podría llegar estando por estos niveles. Lo que sucedió al final de cuentas fue que en ese impulso de regreso los compradores se vieron mucho más agresivos y lograron sostener el precio en una alza hasta arriba del máximo con el cual aperturó el lunes el mercado. Por lo tanto, se consolida la señal de compra que veníamos indicando con estas velas anteriores, y a partir de este momento nosotros sí creemos que haya una muy buena oportunidad de por lo menos alcanzar este nivel de las pues básicamente 32.800 unidades, que fue el último máximo histórico, y creemos que se sostendrá así hasta este punto. No sabemos si vaya a intentar hacer un máximo histórico nuevamente. También lo vemos un poco complicado eso, porque digamos que ha habido dos máximos históricos que han estado rondando al mismo nivel, o vamos, que no han tenido una gran diferencia entre ellos, y sin embargo los declines posteriores a haberlo alcanzado, pues como podrás ver, han sido bastante marcados. Entonces, esa es la cuestión con respecto al IPC, y habíamos dado un análisis anterior sobre el dólar,
quisiéramos refrescarlo o ver qué ha pasado. Bueno, lo que tenemos con el dólar con respecto al peso es algo bien interesante. En primer lugar, lo primero que salta a la vista es que empieza a haber una correlación muy interesante entre el IPC y el valor del peso con respecto al dólar. Y lo vemos aquí, ¿no? Los días de alza del IPC se están convirtiendo en días de fortaleza para el peso, representado por ejemplo por esta vela del día de ayer. Y los días de debilidad del IPC también están representando días de debilidad del peso, representado por esta alza que habíamos visto, ¿no? Entonces aquí prácticamente estamos, aunque con sus respectivas proporciones, estamos viendo que prácticamente los movimientos son similares y eso es algo interesante. La segunda es que teníamos técnicamente y hablábamos del rompimiento de un canal bajista, lo cual nos proyectaba el precio hasta el 11.15. Nosotros persistimos en esa idea, nosotros creemos que va a ser eso el precio, y la baja del día de hoy es simplemente lo que nosotros llamamos un rebote técnico, que te lo voy a explicar a continuación. Cuando un canal se rompe y una línea de tendencia en general de cierta importancia se rompe, lo que vemos normalmente es un movimiento de 3 etapas, marcando ese rompimiento de la línea de tendencia y generando el nuevo principio de la nueva tendencia. De hecho, en el tercer punto que te voy a explicar es el momento ideal para entrar. El primero que vemos es el rompimiento a este nivel de la línea de tendencia. Es el primer movimiento que tenemos que esperar, ¿no? Cuando una línea de tendencia se rompe es cuando decimos que el precio cierra por encima de ella. Las velas en esta gráfica cierran en color azul, es decir, el precio terminó aquí al final de la sesión. El segundo es que haya un alto más alto que el generado en la última resistencia, en caso de las líneas de tendencia y canales bajistas, generado, es decir, el precio había estado formando líneas de resistencia a partir de este nivel, confirmado por ese alto que se había hecho y que se confirmó a la hora de vencerse la última resistencia, que es esta de acá. Entonces, a partir de ahí, cuando el precio logra hacer un alto más alto, aquí tenemos ya nuestro segundo punto de confirmación. Recuerda que el primero fue el propio rompimiento, el segundo es el alto más alto a la última línea de resistencia, y el tercero es regresar a tocar la línea de tendencia, lo cual podría estar en esta zona de aquí. Nosotros esperamos que hoy haya un día con un movimiento pequeño a la baja y inclusive probablemente cierre a la alza después de haber tocado la línea de tendencia o quedándose por aquí. ¿Cuál es el momento ideal para entrar? Bueno, dependiendo del nivel de riesgo que tú quieras tener. Si eres una persona con una estrategia de mucho riesgo, probablemente sea en cuanto toque la línea de tendencia, o inclusive pudieras ya estar tú entrando a partir del día de hoy. Ya estamos a un nivel muy cercano a eso. Si eres una persona más conservadora en el riesgo, seguramente tú vas a entrar a partir de que haya una vela alcista que cierre en su primer tercio. Al aparecer algo así, una señal de esta, sobre todo haciendo un cierre por arriba de la sesión del día de hoy, mínimo por arriba, o perdón, máximo, ya pensando que eres demasiado conservador a estos niveles, y aún así estarías teniendo una muy buena oportunidad de hacer una negociación interesante, puesto que estarías teniendo esto como riesgo, buscando obtener esta distancia de aquí como ganancia. Siempre que haya más ganancia que riesgo es una buena oportunidad de negociación. Entonces, básicamente nosotros sí vemos alcista esto, lo cual tendería a disipar un poquito la correlación que se está mostrando entre estas monedas, perdón, entre el dólar con respecto al dólar y el IPC. Básicamente nosotros sí vemos en alza al IPC y ya más confirmado. Claro, siempre hay el riesgo de que el mercado nos pueda traicionar, porque recuerda que no estamos adivinando el futuro, sino que simplemente estamos diciendo lo que es más probable que suceda en base al análisis del comportamiento histórico del precio, ¿no? Mi nombre es Sergio Rocha, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.